la sección del día miércoles. En este día presenta la lección lo que es el comienzo del ministerio de Pablo. Ya ahora, aquí ya no es Saulo de Tarso, ahora es el conocido, famoso predicador, paladín del evangelio, el apóstol San Pablo. Después de haber sido el perseguidor de la iglesia, después que camino a Damasco cayó en tierra, quedó ciego, estaba orando, él pasó por la experiencia de que viniera Ananías, orase por él, de sus ojos cayeron como escamas cuando Ananías le visitó y Dios le devolvió la vista a través de aquella poderosa oración que puede imaginar a través del siervo Ananías. Ahora, en el comienzo del ministerio del apóstol Pablo, empieza a sacudir las mentes de aquellos que eran sus cómplices y que ahora quedaban sorprendidos, atónitos, como aquel que era el que perseguía, que asolaba la iglesia, que mataba a los hijos de Dios, ahora viene a ser un fiel siervo de Jesucristo a quien él perseguía. Escuche lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20, dice: enseguida predicaba, hablando el apóstol Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y acaso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. Esto es impresionante, porque confundía la mente, los confundía porque primero perseguía a aquellos que eran de la iglesia primitiva, y ahora él predicaba lo que la iglesia primitiva predicaba. Aquí podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 19 en adelante, dice todo esto. Después de su conversión, Pablo permaneció en Damasco. Por un tiempo estuvo allí, antes de regresar a Jerusalén. Sin embargo, en Gálatas capítulo 1, versículo 17, nos dice claramente que Pablo fue a parar a Arabia. Estando en Arabia, ahí vivió recluido durante cierto tiempo en la soledad del desierto. Y no solamente eso, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Esta es la manera clara, la manera como Lucas, el doctor Lucas, describe el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuán bien le fue estando allí en el desierto? No sabemos. Lo cierto es que él tuvo allí un tiempo para reflexionar. El objetivo original del apóstol Pablo, dice, a partir de Jerusalén, con cartas del sumo sacerdote, eran los creyentes judíos que probablemente habían buscado refugio en las sinagogas de Damasco. Ahora, estos creyentes que habían salido huyendo, estaban buscando refugio. Después de regresar de Arabia, Pablo llegó finalmente a la sinagoga, no para arrestar a los creyentes, sino para multiplicarnos, no para calumniar a Jesús como un impostor, sino para presentarlo como el Mesías de Israel. ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que había sucedido en la mente de este hombre? ¿Cómo llegó a cambiar? ¿Cómo llegó a ser transformado? ¿Cómo llegó a dar testimonio de Jesús? Saulo de Tarso había llegado a ser, por lo que estaba haciendo para la iglesia, ¿cómo había llegado a ser? Probablemente no tenía idea de la influencia que este nuevo converso tendría al final. Es realmente impresionante cuando usted lee lo que sucede. Dice, porque después de ser un perseguidor, ahora él era perseguido. Y al ver los miembros líderes de la iglesia, mejor dicho, de Jerusalén, los saduceos, los fariseos, que Pablo se viene en contra del mensaje de ellos, dice, se fueron en contra de Pablo. Y como no podían argumentarle, no podían rebatirle, no podían refutar su poderoso mensaje, entonces decidieron matarlo. Versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¡Wow! Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo,
o de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. En otras palabras, lo andaban asediando en las entradas de la ciudad, en las salidas de la ciudad. Estaban esperando para echarle mano, echarle preso y matarlo. Versículo 25 dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, estamos hablando del apóstol Pablo, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así fue como se escapó el apóstol Pablo de aquellos criminales que lo andaban persiguiendo. Ahora, es interesante notar que aquellos que a Pablo perseguía ahora eran los que le escuchaban, ahora eran los que le ponían atención. Saulo de Tarso había llegado a ser, y por lo que estaba haciendo por la iglesia, probablemente no tenían la idea de la influencia que este nuevo converso tendría al final. Al no poder contradecir a Pablo, sus oponentes conspiraron para quitarle la vida. Sus oponentes lo denunciaron a las autoridades locales para lograr su objetivo. Sin embargo, con la ayuda de los creyentes, Pablo pudo escapar en una canasta a través de los muros de la ciudad. Es impresionante esto, porque Pablo sabía desde el principio que enfrentaría desafíos, la oposición, la persecución, el sufrimiento de diversas fuentes. Él realmente era un guerrero de la fe y sabía muy bien que se enfrentaba al enemigo, y sabía muy bien que el enemigo vendría con sus mentiras, con sus falsos patrañas, y de esta manera él entendía, dice aquí, serían una constante en su ministerio, pero nada sacudió su fe. Realmente ni las dificultades ni las pruebas. Al contrario, todo esto le fortaleció para mantenerse firme, plantado de tal manera que todos los desafíos en el ministerio de Pablo fueron más que todo un testimonio glorioso de que era ciertamente un llamado por el Señor para padecer persecución por causa del evangelio. Estudiemos la lección en el día jueves y comprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es el regreso a Jerusalén. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.